Enciende la vela de la diosa, enciende la vela del dios, traza tu círculo de protección. Los mitos de Cáncer. El mito de la Gran Madre. Cáncer es un signo de sensibilidad emocional y acuoso que lleva a sus nativos y a los que tienen este signo destacado a depender sentimentalmente, a crear ambientes de confianza, a estrechar lazos afectivos y a buscar el origen, la raíz de toda expresión emotiva. En Cáncer siempre se busca el contacto, la familiaridad, la seguridad, como un deseo ancestral de volver al claustro materno que nos daba protección. Esto hace que en este signo la persona sea tremendamente receptiva a cualquier estado de ánimo o sensación emocional y perciba tanto el afecto y la atracción como el rechazo y la indiferencia. Cáncer es absolutamente fluctuante, dependiendo siempre de la captación emocional del exterior así como de su propio estado de ánimo, lo cual le hace muy vulnerable e instintivo. Para protegerse de esta vulnerabilidad, Cáncer, como el cangrejo que lo simboliza, utiliza siempre una coraza, un caparazón que a veces es incluso mental y frío, de forma que no sea evidente su sensibilidad. Cáncer es el primer signo de agua que surge al sentir vínculos estrechos con los demás y preguntarnos de dónde venimos. Aries se pregunta quién soy y Capricornio a dónde vamos, pero Cáncer quiere conocer el origen, la pertenencia. Cáncer es el agua de la fuente, de la que surgen los ríos que van al mar. Aunque en este signo la pertenencia se busca normalmente en la familia y en la madre, que es la fuente, esto es solo la superficie de la respuesta a la cuestión primordial, ya que aunque el agua brote de la fuente, tiene el origen en el cielo. El sentido de pertenencia que Cáncer necesita conocer, al que se siente vinculado o dependiente, no es únicamente familiar o ancestral, sino algo más profundo de lo que los padres o la madre especialmente son mera proyección. Los mitos relacionados con este signo nos hablan de esa dependencia, de esa vulnerabilidad y de la dificultad de ser uno mismo más allá de las propias raíces y de la protección materna y familiar. El mito de Aquiles. Aquiles es el héroe más estrechamente ligado a este signo. Aquiles es hijo de Tetis, diosa del mar, y Peleo, rey de Tía, en Tesalia, y es importante mirar a fondo la figura materna de Aquiles, antes incluso de su nacimiento. Tetis era una de las Nereidas, que son divinidades marinas que personificarían las olas del mar. Su padre es Nereo, del que hemos hablado anteriormente en el signo de Géminis, que es una divinidad de las fuerzas elementales de la naturaleza, más antiguo que los dioses olímpicos, y emparentado con personajes como la Gorgona, el Cancerbero, la Hidra de Lerna o el León de Nemea, por hablar de algunos que en estos relatos van a surgir. Es decir, Tetis, la madre de Aquiles, tendría en su genealogía relación con todas las fuerzas primigenias de la naturaleza, con toda su capacidad tanto destructiva como de sabiduría, que hemos visto en el signo anterior en el que aparece Nereo, y como todas las fuerzas marinas, tiene la capacidad de metamorfosearse en todo tipo de animales y seres. Tetis tiene un gran instinto maternal, del que ya hemos visto algún ejemplo en el signo de Tauro, cuando recoge a Hefestos, que había sido rechazado por su madre. También se dice que Tetis llevó el timón de Argos en la travesía de las Simplégades, y que por ello, además de la paloma que los guiaba, pudieron llegar a buen fin. Zeus y Poseidón rivalizaban por conquistarla, pero Prometeo vaticinó que el hijo de Tetis sería más grande que su padre, por lo cual Zeus obligó a Tetis a casarse con Peleo, que era un simple mortal. Ella, para escapar a esta unión, fue cambiando de forma, transformándose en árbol, pájaro, serpiente, tigre, hasta que Peleo, sujetándola fuertemente, la obligó a tomar la forma de mujer y se casó con ella. De esta unión nacieron 7 hijos, y el menor de los cuales era Aquiles. Tetis no aceptaba que sus hijos fueran mortales, y fue destruyendo su carne mortal, sumergiéndolos en las aguas de la laguna Estigia del reino de Hades, el reino de los muertos. Cuando Peleo se dio cuenta de la muerte de sus hijos, Tetis estaba bañando a Aquiles en la laguna. Peleo llegó a tiempo de coger al niño por los pies y salvarlo, con lo que Aquiles resultó invulnerable, excepto en los talones. Este suceso provocó la ruptura del matrimonio entre Peleo y Tetis, la cual siguió siempre unida a su hijo Aquiles.
Aquiles creció al cuidado del centauro Quirón, de quien aprendió muchas artes y su filosofía de vida. Quirón lo alimentaba de entrañas de jabalí y de león para que asimilara la fuerza de estos animales, y también con miel para que adquiriera dulzura. Cuando Tetis consultó el oráculo acerca de Aquiles, las parcas profetizaron que sería un personaje glorioso, pero que su vida sería corta, o bien al contrario podría vivir muchos años si llevaba una simple vida tranquila. Tetis intentó que su hijo no se interesara por la guerra, vistiéndolo de mujer y escondiéndolo en la corte de Licómedes, rey de Esciro, donde pasó 9 años con las hijas del rey y tuvo un hijo con una de ellas. Pero Ulises en una de sus visitas a la corte lo descubrió y lo llevó consigo a la batalla. Las gestas de Aquiles son innumerables, pero en todas ellas su madre le visita en el campo de batalla, llevándole ropa limpia y escudos divinos, con intención de protegerlo, y pone a disposición de él una esclava para que lo aconseje y lo cuide. Aquiles es un personaje con mucho coraje, aunque en sus batallas hay muchos episodios trágicos que suceden por errores del héroe y por dejarse llevar demasiado por sus emociones. En una de las batallas contra los troyanos, Aquiles se descuida y su mejor amigo Patroclo tiene que luchar con Héctor, el más temible de ellos, y muere. Aquiles desesperado lucha con Héctor, lo mata y como venganza arrastra su cuerpo delante de la casa de Troya. Príamo, padre de Héctor, le pide clemencia ofreciéndole a cambio la mano de su hija Polixena, de la que Aquiles se había enamorado. En los esponsales que los griegos consideraron como una tradición, Paris, hermano de Héctor, escondido detrás de una columna, disparó una flecha que fue a dar en el talón de Aquiles, causándole la muerte. Así fue pues como se cumplió la profecía. Esta historia está llena de actitudes típicamente cancerianas ya antes del nacimiento del héroe, como la metamorfosis de Tetis. Los cambios emocionales en Cáncer suponen muchas veces una transformación psicológica tan profunda que uno externamente puede aparecer como personas distintas, a veces suave y afectivo y otras vengativo y cruel. Cáncer no tiene una forma definida, está siempre sujeto a su sentir. La figura materna, tan superprotectora que puede llegar a condicionar la vida de sus hijos, suele ser una constante en la vida de Cáncer. La madre que quiere controlar el destino del hijo apartándolo de su relación personal porque sabe que esto es doloroso y no quiere que el hijo sufra, ni tampoco sufrir ella. Es arquetípico de Cáncer. Con esta actitud la madre lleva al hijo, en el peor de los casos, a ser un personaje anodino y dependiente que suele proyectar en todos los personajes femeninos y a veces también en los masculinos. Esa gran madre que le salva de cualquier dificultad. Otra tipología de Cáncer es la del hijo rechazado, resentido y agresivo, que constantemente desconfía de cualquier contacto emocional, cuando lo que está buscando es esa madre que le proteja. Todas esas actitudes maternas tan comunes suelen tener muchas formas, como Tetis en su metamorfosis y como veíamos en su genealogía tan llena de fuerzas primarias instintivas, sin mucho espacio para la conciencia, y es con estas fuentes instintivas desatadas con las que Cáncer tiene que vérselas. De todas formas, Cáncer siempre tiene algún Ulises que le descubre y lo lleva a vivenciar su destino, aunque vaya disfrazado de vulnerable y emocional, es decir, de mujer, o a veces de fuerte y duro como el caparazón del cangrejo, que es el símbolo constelado en Cáncer. Es importante entonces que uno acepte a su descubridor como maestro para que pueda expresar la gran capacidad luchadora y creativa que tiene escondida bajo su disfraz. También es remarcable que Cáncer puede actuar como Aquiles, de una forma despiadada y cruel cuando hay alguna situación emocional desesperante, como cuando mata a Héctor en venganza de la muerte de su mejor amigo Patroclo, aunque esta situación se produce por un descuido de él mismo, cambiando seguidamente de actitud al enamorarse y siendo incluso capaz de traicionar a su propio pueblo por ese amor. Esta variabilidad de conducta en función de sus sentimientos es constante en Cáncer y nos habla de la naturaleza intrínsecamente femenina, sea hombre o mujer, que subyace a todas sus acciones. Cáncer sabe que toda acción tiene su reacción, pero esto no le impide dejarse llevar por sus sentimientos. Aquiles encuentra la muerte por su acción, pero ello no es especialmente relevante, ya que este es el destino profetizado por el oráculo. En este signo no estamos hablando de moralidades ni de culpas, es mucho más importante dejar fluir el propio sentimiento que el cuestionamiento de la acción. El problema en Cáncer es justamente cuando paraliza la acción por atender a sus dudas mentales.
La irrupción de lo instintivo es el trabajo básico de Cáncer para acceder a una conciencia más profunda de la naturaleza humana, y toda resistencia en este sentido es siempre fuente de problemas, miedos o inhibiciones. Cáncer se relaciona también mitológicamente con lo más primitivo de la vida. El escarabajo sagrado egipcio es un símbolo típico, así como el cangrejo que muerde los tobillos a Hércules en una de sus heroicidades. Cáncer debe entrar en este submundo instintivo y primario, a veces traidor y destructivo, y otras creativo y vivificante, para ver la totalidad de la forma humana, la parte consciente y la inconsciente, a la que solo podemos acceder evidenciando lo más primitivo en nosotros. Es de esta unión de la que surge toda fuente de vida. La madre en Cáncer es tremendamente importante, pero no es solamente la madre física, sino la necesidad de encontrar el origen de la vida, la gran madre interna que nos protege. La relación con lo masculino suele ser difícil en Cáncer, aunque como hemos visto, la actividad es una de las bases de este signo. Se trata aquí de una actividad de reacción, de instinto, de respuesta, en contraposición a la actividad típicamente masculina, consciente y moral. Cáncer se encuentra en su vida con esta polaridad antagónica entre lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, y no es de extrañar que lo viva en sus relaciones como un conflicto típico de incomprensión. Hércules y la sierva. El mito de los trabajos de Hércules correspondiente a Cáncer es el de la captura de la sierva sagrada con astas de oro que Artemisa, la diosa de la luna, y su hermano Apolo, el hijo del sol, disputaban entre sí. Hércules tardó 1 año en la captura, ya que la sierva era muy astuta y evasiva, además de que siendo un animal sagrado no debía hacerle ningún daño, hasta que finalmente le hirió en una pata y la pudo capturar. Después la cuidó hasta que se restableció de su herida y la llevó al templo. Este relato resulta tremendamente críptico, ya que su significado no es evidente como en los signos anteriores, pero lo que podemos destacar es la lucha antes mencionada entre los elementos masculino y femenino, simbolizados por Artemisa y Apolo, así como la necesidad de herir a la sierva, aunque esto no fuera permitido. Cáncer suele encontrarse con esta dualidad de formas, que reclaman cada una su parte, lo femenino consciente y lo femenino inconsciente, y es el lado masculino el que puede equilibrar la cuestión. Parece como si en Cáncer tuviera que transmutarse la parte posesiva y agresiva del instinto hacia el lado intuitivo y equilibrado. La transgresión de la norma de no herir a la sierva nos indica que a veces en Cáncer hay que ir más allá de lo permitido para solucionar el conflicto. En ocasiones uno tiene que sentirse traidor para llegar al conocimiento y cumplir el propio destino, como habíamos visto en el mito de Aquiles. Es el cruce tan necesario del umbral emocional para ser un individuo completo. El sentido de posesión es fuerte en Cáncer y debe trascenderse accediendo a la sensibilidad sutil que tiene en su interior. El animal perseguido en este mito es el ciervo, que simboliza la cualidad del alma opuesta a la agresividad, la cualidad de la gracia y la sutileza. Los mitos nórdicos tienen también en Balder un personaje que, aunque ya he nombrado en Géminis por la relación con Loki, su opuesto, aquí en Cáncer también tiene interés por la relación que mantiene con su madre Frigg. Esta lo protege haciendo jurar a todos los seres vivos, incluidos los vegetales, que no harán daño a su hijo, pero se olvida del muérdago, y con él Loki hace un dardo que Joter, el dios ciego, lanza y le causa la muerte. La luna. Todos estos mitos nos hablan de la parte más original, más profunda de nuestra naturaleza, de la diosa madre, la luna, reina de las tinieblas, de nuestras sombras y de nuestros pecados, la que nos puede acoger y cuidar y también la que nos puede poseer y destruir. Está representada en las diosas creadoras del mundo, la madre tierra Gea y Cibeles, la gran madre rumana. En Cáncer es necesario rendirle culto, vivir el instinto como algo sagrado que nos lleva a lo más elevado de nuestra naturaleza. La búsqueda de la Gran Madre, la Madre lunar que cambia constantemente de forma, es la esencia del trabajo de Cáncer, el atender al propio sentir, a la propia metamorfosis. Es necesario para Cáncer sentirse tocado, vulnerado por alguna dependencia emocional para cumplir con lo que tiene destinado. Es la tarea del héroe de retroceder como el cangrejo a lo más instintivo para regresar renovado. Cáncer tiene pues el destino simbólico de entrar en su parte femenina inconsciente. De cada uno depende el disfrazarse y evitarla o aceptarla.